We'll wait another. Okay, we'll wait another minute for folks to join us. Welcome, welcome, everyone. Jason, I'm hearing an echo. Are you hearing an echo? I'm not getting it. So I don't know. Could be an issue on your end. I'm not sure. I'm not hearing an echo. Thanks, Ladane. Hey. It's just something on our end there. Might be. You might have it might be this one here. All right, everyone. Well, if we're ready, Stan, Kim, if y'all are ready, we'll go ahead and begin this time. Thanks so much, everyone, for joining us this conversation, this listening session to some of the leaders of the Fraternity of Baptist Churches. My name is Jason Smith. I'm a partnership development specialist with the Alliance of Baptists, and it's a joy to be with you this evening. A few notes as we begin our time. I want to remind everyone that this conversation is being recorded. And so if that, I just want to let everyone know that this conversation will be recorded. We'll be distributing this conversation for folks who might not be able to be with us so they can hear these messages from Cuban pastors with the fraternity. And this is intended to be a conversation as much as possible. There's 29 people in this room, and so there's a few of us here. So I do encourage our interaction, and I encourage us to ask questions. And above all, though, I do want to say this is a time where we will aim to center the voices of our partners in Cuba. We truly do want to hear from them and hear from their time, hear their analysis of the situation that's going on in Cuba right now. The videos that we're going to hear in a few minutes were recorded roughly 2 weeks ago. So some of them are not completely current as to the events of the past week. And we'll talk a little bit about those events here in a few minutes, but I wanted to also give that disclaimer that some of them may not reference these events from this past July 11th. And so again, welcome and good to be with you this evening. I'd like to begin this evening with a prayer. And so I'm going to share my screen to a prayer, a poem that was written by Wanda Hernandez, who's director of the Kairos Center. She's married to Orestes Roca, pastor at First Baptist Church Matanzas. And so I invite us now into a space of prayer. Ya amaneció, pero necesito de su sol. Ya se hizo el día, pero preciso de tu luz. Ya desperté, pero necesito de tu aliento de vida. Ya comienzo el andar, pero necesito que seas camino, verdad y vida, en este día y para siempre. The sun is risen, but I need your sun. The day is done, but I need your light. I've awakened, but I need your breath of life. I've begun walking, but I need you to be the way, the truth, and the life on this day and forever. Amen. Well, this time I'd like to invite us into a devotional time with Kim Chrisman. Kim, you're muted right now. Yeah. Noches, good night, good evening to all of you. I'd like to read from Philippians. I'll read it first in Spanish and then in English. It's Philippians 1, starting in verse 3. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. Cuando oro siempre con alegría por todos ustedes, ustedes se han hecho solidarios a causa del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios que comenzó a hacer su buena obra en ustedes irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. So I thank my God on every remembrance of you. And when I pray, I always pray with joy for you,
because you have you have had solidarity with us in the cause of the gospel, the first day until now. And I am sure that God began a great work in you, will carry it to completion until the day when Jesus Christ returns. So we're going to hear some videos and audios from some of our Cuban friends in a moment, but these videos and audios were made before last Sunday. So I'd like to share just some updated prayer requests. Mainly, I'd like you to, the requests we have received from our Cuban friends to pray for the whole country, to pray for the situation that's very complicated and very frightening and very uncertain. And in the midst of all the upheaval from last Sunday, COVID continues to be a terrible force with people who have died. Many people are recovering, but there are people who have died in all the provinces and all the churches. Matanzas particularly continues to be a very severely affected case. So when we read the prayer list from the Church of the First Baptist Church of Matanzas, it just goes, it's very long for all the people. So I want to lift up all the pastors as they seek to give hope to their communities. And I have a special request, a couple special requests. The Orquídea Lima has some family members who have been ill, particularly her nephew's wife, Claudia, dealing with cancer in the midst of this crisis. And Saida, we've just learned that she's not doing very well, and Rebecca, her husband, is not well. So if you would be in prayer for them. In the midst of that, Saida is sending her prayers for us this evening. I'm confident that at this very minute, she is praying for us in the midst of her difficulty. And pray for pastors as they seek to unify their people, because there's lots of differences of thought about what's going on, and it's difficult to know exactly what's going on from here or there. And so pray for the pastors that they're able to unify their people in one flock. So that's those are some of the things that have been shared with us, and I do admire how feedback has been able to be such a light of unity amongst the pastors and the leaders in their churches. And anytime there's a particular prayer request that comes up, everyone is responding. We are praying, we are praying, we are praying. Oh, there's one more particular prayer request. Orlando, who's a pastor in Cuba, he had a sister who died of COVID shortly after giving birth to a beautiful baby girl. The baby girl had COVID, and she has recovered, and she is out in a hospital now. But what a blow for the family. So pray for Orlando's family. So I'd like to invite us into a moment of silence as we lift these up and any prayer requests that you carry for your own sister churches. I'm sure you have specific prayer requests on your heart. And then I'll close us in a short prayer at the end of the time. So let us join our hearts in oración, in prayer. Thank you, dear God, for being a light unto our feet and a lamp unto our path. Remind us that the light comes from you. We feel weak and uncertain and unable to do what we wish we could. Remind us that our job is only to reflect your light, and that doing so, we can lean into your love. We pray that you would send a special dose of your love and light to all our sisters and brothers in Cuba, especially those who are dealing with illness, without medicine, lacking food, and who are losing hope. Pray that you will light their path. Through the light of Jesus we pray. Amen. Thanks, Kim. I'd like to invite Stan at this time to lead us in
a brief moment of some context about the events of this past week and a brief context into the current situation in Cuba right now. So Stan. Sure. And I do want to say bienvenidos, especially to two members of the Directiva that I think have been able to join us. Waldemar, pastor from Matanzas and Corita, who is Artemisa province. And so hopefully the streaming will be of high enough technology that we'll actually be able to hear from them tonight. We planned this meeting several weeks ago with the intention that members of the Directiva would be able to go up to the seminary and Zoom with us, and we could have all of them participating live. Two things happened since our initial planning and setting this meeting up. One, the COVID crisis hit Matanzas in such a way that the hospital system virtually collapsed with overflowing hospitals, no rooms, people being forced to sleep in the hallway floors. And so various institutions volunteered to take up some of the overflow, including the seminary. So the space where they were going to be meeting with us tonight is now part of the pediatric hospital overflow. So we really give thanks to institutions like the seminary that have joined forces to try to help meet the needs. And so that was 2 or 3 weeks ago. And then this past Sunday, as most everyone knows from the news, there were some, they call them manifestations, some street protests in many cities across Cuba. And it was sort of the perfect storm of so many things causing frustrations with the scarcities and the pandemic and the government decisions with the economy that adversely affected many people, especially people like the pastors. And so for whatever reason, Sunday was the day that the pressure cooker exploded and people took to the streets for various reasons. And that has created a lot of tension within Cuba because how people respond, there's a wide range of ways that people think about this and talk about this and want to respond. One of the things I wanted to say that I heard initially from many pastors was that they were really concerned that there were public manifestations right in the height of trying to battle the COVID crisis. That was not a wise thing to do, to be conglomerating in huge masses with the contagion so high. Then as you've probably seen, the police, the government kind of called the true revolutionaries, as they call them, to come to the streets and confront the protesters. And that turned into some ugly excess use of force that many people have seen on videos. And then after that, the government called the true believers in the revolution to come out and do their demonstration. So that has created a lot of angst of people who said, if we're not supposed to be out in the streets, if we're in quarantine for COVID, neither of those things would have been good to protest on the one hand or to counter protest on the other. It's just crazy. So there's a lot of that kind of angst among the pastors. And then what started happening over the next few days, a lot of pressure from Cuban Americans on social media that if you weren't out there calling for a down throw of the government and supporting those who were, then you were a coward or you were corrupt or you were benefiting from the system or somehow really devaluing anyone who thought differently. So as we've heard from some of the feedback pastors, and I want to say that there's a diversity of thought among feedback pastors. They don't all speak with one voice. But what I've heard is that there's a lot of resentment in people who are calling for freedom of expression, but not allowing people to express themselves in terms of calling for dialogue and for peace. So they want to be known that they're not silent. They're calling for dialogue. They're calling for peace. And that's one avenue of expression to be respected as well. And they resent people from here telling them how they are supposed to speak. Then just yesterday, I think it was the Directiva, of which Waldemar and Corita are a part, published an open letter, a declaration that we will certainly make available to everyone. It's been put out on social media
where they were sort of staking their claim as to where they're at. And it fits in the history of feedback. Feedback was formed by leaders who were determined to work within the system for reforms and for much needed changes and advancements in human rights. And they've continued to work within the system, having had many successes in various programs like the chaplaincy programs and others. But because of that history of this is where we're at, we're working within the system to affect change. That was pretty much what their statement is, denouncing all forms of violence, all excessive use of force, but also calling for dialogue and for calling for a space to be made for that dialogue, and that they were very clear in calling for an end to the blockade. I will close in saying this, that Cubans have heard for 60 years that the blockade is the cause of all their problems, and there's blockade fatigue in hearing that. The reality is our blockade that has intensified in the last 4 years has created a lot of the conditions for the scarcity. But the Cubans, I think, across the board that I talked to would say that's not the cause of all their problems. They would love for us to end our blockade so that it would shine the light on the internal problems that they need to work on. And without, as long as we're holding our boot on the neck, there's never going to be an opportunity for them to work on what they call the internal blockade issues, the bad decision making that's been happening. So the Alliance, I think, is working on formulating a letter of support, of solidarity for feedback, especially in their role. They could play a really huge role in mediating conflict and reconciliation work. And that's our prayer, that we can accompany them and not assume that we understand their issues, because we're dealing with it from a whole different context, but to listen to them and accompany them along the way. So the videos we're going to hear, the audios we're going to hear, are certainly in a different context even a week ago, the ones that were recorded and sent, than we would hear now. But I think it would be important to hear what's happening with the churches around the pandemic, around the work they're doing in various areas. So I think Jason has an ability to let us see and hear those. Thank you, Stan. So without further ado, we'll dive right into listening to leadership in Cuba. We're going to start with a video, which is actually just audio from Zaida Hernandez Gutierrez, who's the president of the FEBAC. I will go ahead and share that now. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Soy la reverenda Zaida Hernández, pastora en una de las iglesias en Matanzas y en estos momentos presidenta de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba, cargo que desempeño en medio de la pandemia que está azotando al mundo en general. Llegue a ustedes en esta hora un caluroso saludo en nombre de nuestra Junta Directiva para la querida Alianza Bautista en los Estados Unidos, institución que ha caminado junto a nosotros por más de 30 años. Nuestro abrazo solidario en el amor de Cristo para todas y todos ustedes. Quisiera comentarles sobre nuestras iglesias en Cuba, cómo nos hemos mantenido en este tiempo tan difícil. Este trabajo de unidad y comunicación ha sido a través del trabajo a distancia por los medios que contamos, como correos, teléfonos fijos y también a través de los móviles con algunas llamadas virtuales o mensajes de voz. Cada miembro de la Junta Directiva tiene a su cargo un grupo de nuestras iglesias para de esta manera interesarnos por su cuidado y bienestar. También contamos
con los coordinadores provinciales para su atención directamente. Han sido y sigue siendo momentos muy difíciles en que nuestros templos continúan cerrados. No es posible el hacer recorrido entre las provincias. El apoyo monetario o ayudas a nuestros pastoras y pastores, como algunas familias, las más vulnerables, llegan a través de giros postales y tarjetas magnéticas. Tanto la Junta Directiva como la Junta de Coordinación de las Pastorales realizamos nuestros encuentros vía virtual, como también hemos mantenido algunos contactos con nuestras contrapartes. Agradecemos de corazón el apoyo y el interés que la Alianza nos ha demostrado en todo momento. Y al igual que ustedes, a otras instituciones que nos han hecho llegar de una forma u otra el apoyo solidario, tanto material como espiritual. De esta forma, mantenemos la visión de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba. Nuestro deseo, que el Dios de la vida les siga bendiciendo en el hermoso trabajo que realizan, practicando siempre la bienaventuranza del amor fraternal. Un abrazo de paz desde la distancia. I would like now to introduce a video from Pastor Orestes Roca, who is the pastor of FBC Matanzas. Hola mis queridas hermanas y hermanos de la Alianza de los Bautistas. Soy el pastor Orestes Roca y es un gozo para mí poder comunicarme con ustedes. Reciban un saludo especial de parte de mi familia y también de todas las hermanas y hermanos de la primera Iglesia Bautista de Matanzas, donde sirvo como pastor. Esta terrible pandemia ha venido a cambiarlo todo. También ha cambiado la iglesia. Por primera vez en la historia de nuestra congregación, los cultos comunitarios han sido suspendidos. Primero desde el 29 de marzo hasta el 5 de julio del 2020 y posteriormente desde el 10 de enero hasta el momento. Todo esto nos hizo pensar en nuevas estrategias para la atención pastoral, litúrgica y espiritual de nuestra congregación. En medio de toda esta situación fue de inigualable ayuda para nosotros nuestros hermanos Kim Christmas y Stan Dodson, quienes estuvieron viviendo y sufriendo con nosotros en toda la primera etapa de esta pandemia en Cuba. Entre las nuevas formas de ser iglesia que tuvimos que crear, se destacan las siguientes. El servicio de agua purificada a la población. Excepto en algunas ocasiones, no hemos dejado de ofrecer el servicio de agua purificada a la población. Cuando comenzó la pandemia, todas las iglesias y todos los lugares donde se ofrecía este servicio en la ciudad dejaron de hacerlo por seguridad. Ante la imposibilidad de que el pueblo pudiera obtener agua purificada, decidimos mantenerlo bajo estrictas medidas de seguridad. Kim y Stan fueron los verdaderos héroes de esta tarea. La entrega de agua purificada fue algo que muchas personas agradecieron. También se instauró un espacio diario de oración, de intercesión. Cada día en sus hogares las personas oraban e intercedían por todas las necesidades que tenían, especialmente por la preocupación de la pandemia. Para esa acción proveímos un material con salmos y con oraciones de confianza y esperanza. También comenzamos un programa de visitación semanal por barrios a los miembros. Sin entrar a las casas, le entregábamos un material con la propuesta del culto dominical, canto, mensaje, motivos de oración, acción de gracias, etc. Y cada domingo a las 10 de la mañana, cada familia o cada persona desde su casa podía adorar con ese material.
De esa manera estábamos en comunión como iglesia. Y en esas visitas también las hermanas, los hermanos entregaban sus ofrendas y también daban motivos de oración que después se compartían con toda la iglesia. También se entregó un material para el trabajo con las niñas y los niños en los hogares y se les facilitó también libros infantiles que se cambiaban todas las semanas. Otra de las estrategias más importantes fue usar el presupuesto planificado de la iglesia, un presupuesto que ya no se iba a usar en las actividades de la iglesia por estar esta suspendida, para ayudar a las familias de la iglesia con comida, con artículos de higiene, con artículos de aseo. Eso fue algo que todos agradecieron con mucha intensidad, porque en medio de la escasez de alimentos, en medio de la escasez de otros artículos básicos que vive nuestro pueblo, esa acción fue como un respiro en medio de la asfixia. También la mayor acción ha sido a través de las redes sociales. Se han creado grupos en WhatsApp, Messenger y Facebook para comunicarnos diariamente y expresar también nuestros motivos de oración y nuestros motivos de gratitud. Estos grupos han servido también para ofrecer ayuda espiritual, ayuda pastoral y también para la búsqueda de alguna medicina o de alguna otra necesidad. En las redes sociales, cada martes a las 3 de la tarde tenemos un tiempo de estudio que ahora está dedicado a la historia de nuestra iglesia. Cada jueves también a las 3 de la tarde tenemos un tiempo de oración. Los miércoles y los sábados a las 10 de la noche se reúnen los jóvenes para compartir temas de interés y preocupaciones. Y los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto dominical. El mismo culto que ya se había repartido a las personas en sus hogares, sobre todo a las personas que no tienen acceso a las redes sociales. Estas son las formas que hemos encontrado nosotros para mantener nuestra comunión. Muchas iglesias en Cuba han tenido estrategias y formas similares a estas. Hoy Cuba vive una situación mucho más difícil que al inicio de la pandemia. Los contagios han aumentado considerablemente, al punto que hasta ayer Cuba ocupaba el lugar número 13 en el mundo en números de contagios y el lugar número 5 en Latinoamérica. Su índice de positividad es mucho mayor que el índice promedio de Latinoamérica, que es el epicentro mundial de la pandemia. Especialmente nuestra provincia de Matanzas está viviendo la situación más difícil de Cuba. Los casos crecen considerablemente y los hospitales no tienen suficientes camas, ni alimentación, ni medicamentos para atender a los enfermos. A todo esto se suma la carencia de medicinas, la carencia de personal médico. Recién ha comenzado a llegar a Matanzas brigadas médicas de otras provincias para poder ayudar a revertir esta terrible situación. Pero es una situación bien difícil, una situación caótica. Se suma a esto las grandes colas que tenemos que hacer para adquirir alimentos y otros artículos, que se convierten estas colas en potenciales fuentes de contagio. Todo esto crea una incertidumbre, crea una desesperanza en nuestra población que se siente desnuda, que se siente desprotegida. Por lo tanto, tenemos como iglesia que replantearnos nuevamente qué estrategias debemos usar para la atención pastoral, litúrgica y espiritual de nuestros miembros en esta nueva situación. Aún no sabemos cuáles pudieran ser. Son tiempos muy confusos para Cuba, muy confusos para Matanzas, tiempos que nos retan y que no nos dejan ver con claridad. Pero de algo estamos muy seguros, y es que el Dios de la vida no nos va a abandonar y que la muerte no tiene la última palabra. Esa es nuestra esperanza y eso es lo que queremos transmitir a toda nuestra iglesia. Le agradezco profundamente esta oportunidad y les dejo las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 54 al 55. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Que Dios les bendiga. Gracias, Orestes. Thank you, Orestes. Now I'd like to share a message from Antonio Santana Hernandez, who is president of the Cuban Council of Churches and also has been a pastor, is a pastor at the Fraternity of Baptist Churches of Cuba. Queridas hermanas y hermanos, con profunda alegría compartimos
el quehacer reciente del Consejo de Iglesias de Cuba, su fuerza ecuménica y las estrategias para enfrentar el fundamentalismo. Para comenzar, expreso la gratitud a la Alianza de los Bautistas en los Estados Unidos, que históricamente han acompañado a nuestra querida Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba. El Consejo de Iglesias de Cuba en este año 2021 está celebrando sus 80 años de historia. Y para la celebración en todo este año, escogimos el texto en la epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 1, que es un deber cristiano que toca nuestra mente y nuestro corazón, que dice: permanezca el amor fraternal. Apostamos como Consejo de Iglesias de Cuba al amor fraternal en medio de complejidades eclesiológicas de la diversidad de iglesias que tienen su membresía en esta institución vanguardia del ecumenismo. Tenemos iglesias históricas, iglesias pentecostales, la iglesia ortodoxa griega y una diversidad de centros y movimientos ecuménicos que juntas y juntos buscamos todo lo concerniente a fortalecer lo que ha sido énfasis en el Consejo a través de sus 80 años de vida: estar unidos para servir. En medio de toda esta complejidad eclesiológica y el florecimiento de varias tendencias fundamentalistas, desde hace varios años tenemos un curso de formación integral ecuménica con perspectiva de género, a la cual se integran las diferentes iglesias y tienen un currículum diverso donde ofrecemos materias tales como hermenéutica bíblica, formación espiritual, misión y evangelización integral, misión de la iglesia, entre otras tantas que dan la fuerza para poder fortalecer un cimiento, una plataforma para poder leer la palabra de Dios desde una perspectiva liberadora y contextual. Uno de los programas también que se une a toda esa respuesta a tendencias fundamentalistas es el programa de capellanía evangélica, donde muchos de nuestros líderes se nutren de saberes para fortalecer la fe desde una mirada en la cual podemos encontrar a ese Dios que nos acompaña. Semanalmente nuestro Consejo de Iglesias de Cuba tiene un programa radial llamado El Evangelio en Marcha, donde oramos, alabamos, cantamos y predicamos la palabra de Dios, conducida por el liderazgo de diversos pastores y pastoras de las iglesias, miembros y no miembros del Consejo. Un elemento distintivo de nuestro Consejo de Iglesias de Cuba es nutrirse de un variado liderazgo de nuestra Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba, contando con coordinadores en diferentes provincias de nuestra denominación, así como también tener la coordinación del programa de Mujer y Género, Capellanía Carcelaria, Misión, Evangelización y Ecumenía, y además tener en el Consejo a su presidente, que soy el primero de nuestra denominación, Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba. Nuestro fortalecimiento es seguir clamando a Dios por la vida, seguir clamando a Dios por su compañía, agradeciendo también
por nuestros lazos de hermandad entre la alianza y la fraternidad, en un camino en el cual sentimos la presencia de Dios. Y ante desafíos económicos que hoy, como hace tanto tiempo, nos están también disgustando, podemos decir que agradecemos a Dios porque no nos sentimos solos, sino que el calor de hermanas y hermanos de buena voluntad nos acompañan, nos sostienen y nos dan sabor a vida, sabor al Evangelio. Pedimos por nuestras relaciones para que el sentir de Dios siga calando hondo en nuestros corazones. Agradecemos a Dios por la alianza de los bautistas en los Estados Unidos. Agradecemos a Dios por nuestra fraternidad de iglesias bautistas de Cuba, así como a este consejo de iglesias del cual somos parte integralmente. Que el Dios de la vida y de la esperanza nos acompañe ahora y por siempre. Dios nos bendice. Amén. Gracias, Tony. Thank you, Tony. I'd like to share now a video from Pastor Waldemar Murguido Sanchez, who is the communications director of the fraternity and pastor of Juan F. Naranjo Baptist Church in Oliva, Cuba. Un saludo a la Alianza Bautista de Estados Unidos. Un gusto poder saludarles y sobre todo compartir con ustedes nuestra situación financiera desde el punto de vista económico. El país, todos sabemos nuestra situación económica, un país que tiene recrudecimiento de bloqueo por parte de los Estados Unidos en la administración anterior de la administración de Donald Trump. Esto ha provocado también impacto en nuestra economía, pero también a partir de enero del 2021 hay una medida del Estado que se provoca lo que se llama ordenamiento monetario, la eliminación de la circulación del CUC, donde el país puso como desafío el salario mínimo de una persona son 2.100 pesos cubanos, equivale a 87 USD. Esto afecta a la economía de nuestras iglesias porque ningún pastor, ningún empleado de la fraternidad puede pagar esos salarios tan elevados. Esto nos ha traído otros ajustes, como el ejemplo el aumento de la escala de electricidad, agua, el teléfono. Hemos tenido que ajustar todo nuestro trabajo y así poder enfrentar toda la situación que estamos viviendo. Vienen tiempos difíciles, donde esperemos en Dios que se pueda vivir. Las iglesias están cerradas por el impacto de la pandemia y eso también consigo trae una serie de dificultades y eso también ha provocado que no hay ofrenda, no hay diezmo, no hay nada y nuestros pastores y nuestros empleados tienen consigo la posibilidad de no recibir ningún tipo de salario y hay que buscar un trabajo, hacer otro tipo de cosas y en fin, eso es nuestro impacto como economía. Entonces, mucho ajuste en la economía, mucha inflación y esto provoca que también nuestros pastores hayan tenido una serie de dificultades. Esta dificultad viene provisto de una serie de medidas por parte del Estado donde ha afectado grandemente a nuestras iglesias. Ya lo dije anteriormente por nuestra manera de ser iglesias, que nuestras iglesias no todas pueden financiar sus gastos, dependen siempre de las ofrendas del exterior y eso también contribuye a que no hay viaje. Ninguna iglesia hermana puede venir, no puede. Entonces todo esto, las dificultades pueden enviar fondos a Cuba porque no dejan transferir fondos y la carencia de cuestión respecto a alimentos, a medicina, a aseo personal y otros insumos que también afectan. Y todo esto trae consigo la posibilidad de que nosotros no podamos estar económicamente bien como iglesia. Entonces también un ejemplo, para poner ejemplo, el valor de electricidad de una casa común
tenía un valor determinado y en el 2021 a veces hay que pagar 10 veces el costo del 2020. A ver si me entendieron, 10 veces, pagar 10 veces lo que costaba en el 2020. Y entonces todo esto trae consigo una serie de dificultades que podemos anunciar a nuestras contrapartes de la alianza. Lo otro también es que el país como tal ha gastado mucho fondo en la elaboración de 5 candidatos vacunales y esto también provoca a que toda la disponibilidad que tenga ¿cómo se llama? Se disponga solamente para el candidato vacunal. Entonces, eso provoca que hay otras carencias. No hay ingresos, no hay turismo, la producción nacional es débil, la puesta en las tiendas en lo que le llaman moneda libremente convertible, que hay algún tipo de mercancía que no todo el mundo pueda acceder. Entonces, todo eso provoca que la iglesia también es parte de este proceso, donde también se ve afectado debido a todo esto. Entonces, pido también a la alianza que nos tenga en oración. Pedimos que nos tengan en oración y sobre todo nos acompañen en este tiempo, proceso, y que no nos dejen solos. Pedimos que no nos dejen solos y que estamos agotados, pero confiados en el Señor de que todo puede ser mejor algún día. Un saludo desde Matanza, del equipo pelota de Matanza, de los Cocodrilos, y la migorra de los San Francisco, de las ligas mayores de béisbol en los Estados Unidos. Un saludo, que el Señor les bendiga y les ame, y sobre todo, gracias por todo su bondad. Amén. Gracias. Muchas gracias, Waldemar, who's here with us. Thank you, Waldemar. Might get a chance to hear from Waldemar live here in a few minutes if the connection allows. I really hope we do. Walde, nos gustaría escuchar de usted en vivo en unos momentos si la conexión nos permite. I'd like to share a message now. That's a message that I got and wasn't able to offer a translation in the transcript. And so what we're going to do is we're going to offer the video. I think, Stan, are you available to translate as Orquídea talks? That's something you're still able to do? Yes. Okay. Yes. All right. So, does that sound good? Sure. Okay. I can do that, and I'll share that here. And if you'll just keep your mic on, you should be able to do that. And I'll pause after a few seconds. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. The earth is the Lord's and all that is within it. Yes, she's quoting one of the Psalms. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. God created over the seas. I don't have the text in front of me, but she's quoting the Psalm. Amén. Mi nombre es Orquídea Lima. Soy la actual secretaria ejecutiva de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba. Orquídea Lima, I'm Executive Secretary of the Fraternity of Baptist Churches of Cuba. Desde la ciudad de Matanza, quiero enviarle mi saludo a todas las iglesias de la Alianza. From Matanzas, I'd like to send my greetings to all the churches of the Alliance. Y a su reunión, deseándole un buen tiempo donde puedan estar interviniendo con sus oraciones por la situación que estamos viviendo en Cuba. Blessings on your meeting this evening, and we're so grateful for your prayers for us as we confront this difficult situation in Cuba. Por la situación de nuestras iglesias cubanas, en especial de la fraternidad. For the situation our churches are facing in Cuba, especially the fraternity.
Durante este periodo hemos estado trabajando en la medida de nuestras posibilidades, mayormente a través de grupos WhatsApp y acompañamiento por teléfono y por correo. We're doing our work primarily staying connected through the WhatsApp technology and through email and through phones. Tenemos diferentes grupos de reuniones, un grupo de la directiva, de la junta, donde planteamos las situaciones que tenemos en cada territorio, de conjunto con los coordinadores, y así vamos trabajando y acompañando. We meet together in groups virtually, such as the coordinating council, the board of directors, the coordinators of each province, so that we're able to stay attentive to what the situations are in each region. De manera general, grupal o con atención individual a cada uno de estos lugares. We're able to attend to the needs of the groups, of the regions, but also of individuals as we become aware of them. Hemos podido realizar, la presidenta y yo, algunos viajes en este periodo. Finales del año pasado fuimos a Santa Clara y recorrimos algunas iglesias allí. We've been able to make some visits. The President, Zaida, and I have visited before the prohibition on interprovincial travel. We were able to go to Santa Clara and meet with some of the pastors there. Estar en la finca Betania. También durante este año hemos estado en La Habana, en algunas de sus iglesias. We also visited our camp here, Betania in Santa Clara, and also have had some meetings with churches in the Havana area. Y en nuestra sede, Molino Verde. Ambas fincas han estado incursionando en la siembra y en el cuidado y preservación de los lugares. We also have been meeting at our headquarters, which is the Finca Molino Verde. In both camps, this is the time where they're sowing the gardens and they're keeping up the camps as best they can. Donde no han podido desarrollar un mayor trabajo debido a la sequía, a la falta de recursos. They're doing the best they can given that there's been a drought and also just the lack of resources. A la falta de fondos para ejecutar todo lo que se necesita para trabajar la tierra. El tema COVID nos ha golpeado grandemente. So they're able to do the best they can with very limited resources. And now Orquídea is talking about the COVID situation, which she's personally had in her family. Una primera etapa en lo que fue la provincia de La Habana y Santa Clara también. En estos momentos están mayormente en Matanza. So the COVID first hit in Havana and also Santa Clara, but in recent months it's been mostly in Matanzas. Y también en Camagüey. La Habana continúa, pero el mayor índice está en Matanza. Estamos atravesando momentos muy difíciles. We're going through really difficult times. COVID's still in Havana. It's also sprung up in Camagüey and continues to be really bad in Matanzas. So we're going through difficult times. Donde nos ha fallado la electricidad, la conexión a internet, donde ha habido mucha falta de alimentos, mucha falta. We're dealing also with a lot of electricity blackouts, internet blackouts, along with the scarcities of food and medicine. De medicamentos, hospitales colapsados, falta de recursos, en fin.
talking about also the collapse of the hospital system. Nuestras iglesias están viviendo momentos muy difíciles. Llevan casi un año ahorita que no pueden congregarse. Churches are going through a difficult period. They've been more than a year without being able to congregate. Los cambios que realizó el país en un inicio del año en cuanto a que dejó una sola moneda y todos los precios se elevaron de todos los productos. The economic changes that you heard from Waldemar are really affecting the churches in particular. Al no reunirse en nuestras congregaciones hay una crisis económica con los pastores. La ayuda que la fraternidad da no cubre la necesidad que demanda. So the pastors, with not being able to have the fourfold increase in salaries like state workers, are particularly affected, and the funds that the fraternity has to help support pastors don't come anywhere near to meeting the needs. Los costos que ha puesto el país a los productos básicos y de transporte, lo que es la canasta básica, alimentación, medicamentos, gasto de electricidad, de teléfono, todo está 3 y 4 veces más elevado. All the basic goods, and their food baskets, the transportation, everything else has gone up 3 to 4 times. Las iglesias tienen una tarifa específica, una tarifa de empresa que no tiene el mismo financiamiento, porque una empresa se rige por el presupuesto del gobierno. So for instance, when Waldemar mentioned that there was a tenfold increase in electricity, that was in the business sector, but the churches are in the category of being like a business. So they received the same tenfold increase that businesses did, but churches don't have the same means of receiving income that businesses do. So they got unfairly put into that category. Y de no cumplir sus planes, la acompaña, pero una iglesia depende de las ofrendas, de las ayudas, del trabajo que pueda, sostenible que pueda tener la iglesia. Y The churches have been able to support themselves with the offerings and also with some of the sustainable development projects that they've had over the years, but they're not able to do those. ahora mismo todo está en crisis. Estamos de manera general viviendo momentos muy difíciles. Nuestros pastores tratan de acompañar sus congregaciones, tratan de buscar su propia metodología según el territorio. So the pastors have this impossible job. They're dealing with their own personal crisis. They're trying to accompany their congregations. Según los lugares. Como institución lo hemos acompañado hasta donde hemos podido, le hemos dado ayuda a algunas familias vulnerables. As an institution, Feedback is trying to use our resources specifically to help families, to help the most vulnerable that don't have access to other resources. Iglesia, a los pastores, pero ha sido mínimo, porque también nuestros recursos están agotados. Pido a la alianza que continúen con sus oraciones. But our help is very minimal just because we don't have access to a lot of resources. So I just plea for the Alliance to continue walking with us. Con su ayuda hacia nosotros, las iglesias de la alianza que tienen iglesias hermanas aquí, que las acompañen en oración espiritualmente, que busquen. That all the churches that have sister churches here from the Alliance to continue praying, continue remembering them and helping them. En métodos de comunicaciones
y de ayuda hacia nuestras congregaciones. Realmente estamos viviendo una crisis y confiamos en que nuestros hermanos de diferentes lugares nos puedan continuar ayudando. Also, want to emphasize the importance of communication, using the technology to continue staying in communication with your sister churches and finding ways to get help. Agradecemos a la Alianza y a todas sus iglesias por el acompañamiento que nos han hecho hasta el momento, por caminar junto a la fraternidad, junto a nuestras iglesias. We're grateful for the Alliance, for the ways that you have accompanied us in the past and continue to accompany us as an institution and also our churches. Y damos gracias por todo este tiempo de trabajo juntos. Pedimos por ustedes que continúe el Señor guiándole y realizando esa labor tan linda que realiza. We will continue praying for you, that you'll continue realizing your work that you're doing in your communities as well. Que tengan un buen tiempo de reunión y Dios los bendiga. Have a good meeting and God bless you. Gracias, Orquídea Lima. Thank you, Orquídea Lima. Thank you, Stan. So at this time, what I have on our plan for this evening is to ask if there are any questions that we would like to post to this group, and if we're able to hear from some of the folks who are here, Coralia or Waldemar, we would love to hear some of those, some response. And so if there are any questions, I'll invite you to raise your hand. There's a section down below where you're able to raise your hand to ask a question. If you'll ask that, I'll open this time now. Can you say that in Spanish for Corita and Waldemar? Yeah. Sí, Waldemar y Coralia, si ustedes están dispuestos, bienvenidos primero. Es un gozo verte ustedes que están con nosotros. Vamos a abrir este momento para preguntas. Si algunos de los norteamericanos tienen preguntas, de los estadounidenses tienen preguntas, y si ustedes están dispuestos para ofrecer respuestas, de contestar, les invitaríamos, porque ustedes claro que saben el contexto mejor que cualquiera de nosotros, y nos gustaría oír de sus voces, si están dispuestos. Okay, gracias, Coralia. I can't see Waldemar, but are there any questions here from folks? Tengo una pregunta para Coralia. Es un comentario. Gracias por la carta, la declaración de la feedback. ¿Qué te parece del rol de la feedback en estos días? I was asking Corita to her feedback just published, and what does she think the role of the feedback churches is in Cuba in these days? Y Coralia, creo que debes poner su micrófono, si es posible, para escuchar. Sí. Ahí está, perfecto. Stan, ¿tú quieres traducir o yo? ¿Cuál es la pregunta, por favor? Que cuál es el rol, cuál es el papel de el FIBAC ahora en estos momentos, después de esta semana. Ha sido una semana larga, dura,
difícil, y puedo decir que hasta triste. It has been a hard, long week, and I will also say it's been a very sad week. Ha habido actos de violencia por las dos partes. There have been acts of violence on both sides. Y ha sido muy triste ver a los cubanos enfrentarse a los cubanos en medio de este momento tan difícil que está viviendo Cuba. And it's been very sad to see Cubans fighting, being in conflict with other Cubans in this very difficult moment that we're living. Como bautistas y seguidores y seguidoras de Martin Luther King, creemos que la violencia no es el camino para buscar un entendimiento. As Baptists and as followers of Reverend Martin Luther King, we believe that violence is not a pathway that we are to pursue. Abogamos por el diálogo, abogamos por el entendimiento mutuo, abogamos también porque nos podamos sentar civilizadamente, respetando nuestros puntos de vista y sin importarnos ideología, echar esta patria para adelante que tanto lo necesita. And so we ask for dialogue, we've asked for mutual understanding, we ask for civilized understanding each of our perspectives so we can push forward the ideals of our country. Como fraternidad creo que ahora estamos llamados a unir las fuerzas, a unir al pueblo, a unir a la iglesia, a tener cohesión y sobre todo tener tiempo de ecumenismo. So as the fraternity, I believe we're united right now. We're called to unite our forces, to unite our people, to unite our churches, and to work toward ecumenism. Unirnos las iglesias y también toda persona, aunque no sea de la iglesia, que quiera trabajar por el bien común de la patria para, como decimos los buenos los en buen cubano, echar esto para adelante. And so we want to join churches together and join every person at this time, even though they're not with us, and echar para adelante, move forward, move ahead. ¿Algo más? ¿Respondí? Anything else? Gracias, Coralia. Gracias a ustedes por la oportunidad de darnos a la FIBAC de participar como hermanos y hermanas del corazón. Thanks to you on behalf of FIBAC for allowing FIBAC to participate with you as brothers and sisters heart to heart. Jason, the question from Kathy and Felicia about ways to send funds to the fraternity, do you want to address that? Sure. I can talk about that question. So right now the Alliance is working on a way to send funds, resources to Cuba via the United Church of Canada. And we think this is going to be a viable way to be able to send funds, but we're still waiting. It's been a long process. As Waldemar mentioned, and as many others have alluded, the situation for sending funds to Cuba has been vastly complicated in the last year, and really the last 6 months since the last administration. And it's just been very, very difficult to be able to get resources, especially in this crucial time. So, but we think we've got a way at this point through the United Church of Canada. So if there are individuals here, if there are churches here that would like to deliver resources to send, we encourage you to send them to the Alliance. We're preparing to make a transfer soon, and so we hope that process can happen very, very soon. As I mentioned, it's just been so complicated based on the policies that
that have been put in place. But we do encourage our churches to continue to send funds so that we can direct those to feedback. You're muted, Jason. Sorry about that. It looks like there's a question from Ken Sehested. Is it true that the monetary policy change in Cuba is to improve long-term international trading partnerships? Coralia y Waldemar, no sé si quieren contestar esta pregunta. Si es verdadero que las leyes monetarias, las políticas monetarias, los cambios en Cuba es para ameliorar la mercancía entre los dos países internacional. ¿Ustedes piensan que fue por eso que fue el cambio monetario para cambiar las relaciones entre nuestros dos países? No, como no veo a Waldemar, no sé si él quisiera responder la pregunta. Yo estoy, no me he ido. Sí, yo estoy. No, que si tú quieres responder la pregunta. Sí, puedo hablar, sí. A ver, los cambios económicos en Cuba se venían anunciando hace alrededor de 11 años. So these economic changes in Cuba have been coming since around 11 years ago. Es decir, lo que se le llama hoy la unificación monetaria, que es la duabilidad entre las dos monedas. What we're talking about is the unitary monetary policy here. Entonces, había empresas o lugares donde se pagaba dos monedas. La CUP, ¿sabes lo que es la moneda nacional? Y lo que se llamaba CUC, que es una moneda que representaba el dólar. ¿Sabes lo que era el dólar que no circulaba a partir de 2004? So there were companies that were using two currencies, the CUP, the national peso, and then the CUC, which is pegged to the dollar, but is not used for currency inside of Cuba, is more used for outside of Cuba. Y entonces trajo consigo estas decisiones, pero para mucha gente la decisión fue tomada en un momento muy difícil, ¿sabes? Me refiero a la hora del cambio monetario. Fue un For lots momento, of people, the decision was made at a really difficult time for folks. Fue muy difícil por razones de que mucha gente no cobran. Hay gente sin trabajo porque la pandemia no hay trabajo. Gente que trabajaba en un hotel y no tienen trabajo porque el hotel cerró. Entonces todos esos cambios trajo consigo el aumento de la tarifa eléctrica, aumento del agua, aumento de una serie de productos básicos que trajo consigo que aunque tú te empeñes en pagar más dinero, si los precios aumentan, es lo mismo, no hay ningún cambio, ¿sabes? No hay ningún cambio, no hay ningún tipo de beneficio. Entonces, eso trajo consigo todo lo que estamos viviendo. And so it's been a really difficult time for that change to happen because there's so few people with work. If you're in the tourism sector, for example, you're not getting any work right now, and with the increases in prices and electricity and other types of bills of these kinds of things, it's just made it very, very difficult for folks. Entonces, con respecto a enlazar el país con el mundo internacional, no es solamente el cambio interno, también tiene que ser el cambio externo. Hay mucha presión y esto no es retórica de lo que le llaman embargo, lo que le pueden llamar bloqueo. Eso no es retórica ni tampoco es una consigna como siempre se dice, ¿no? Hay unas restricciones fuertes. Entonces hay bancos que no quieren trabajar con Cuba, que tradicionalmente trabajan con Cuba. Entonces todo eso también consigo es un ambiente internacional que trae consigo una serie de restricciones, como también puede traer consigo más pobreza, vamos a llamarle más miseria a la sociedad cubana, porque no hay recursos. Entonces la dificultad es bastante fuerte. Entonces todo eso, normalmente nosotros vivimos en ciudades, Corita y yo vivimos en lugares que son pueblos, pero hay regiones del país que la situación es tensa, ¿no? Es tensa porque viven en regiones, diríamos, rurales, complicado. Entonces,
So what's really needed is more external changes. There's a lot of banks that don't want to work with Cuba, and the international context is really difficult. You know, there's still a lot of poverty, a lot of misery in Cuba, and a lot of folks do live. Some folks do live in cities, but most regions that are rural areas, the situation's been extremely tense. And, you know, for this reason, you know, the onus is more on external changes rather than internal changes. Entonces, lo para último decir también es que para ejemplo, para encontrar un progreso como nación, también nosotros tenemos que desmontar una serie de situaciones que tenemos internas que también tenemos que cambiar. Eso sí es una realidad que también tenemos, como burocracia, cosas que estaban prohibidas, que no son de hacer, pero es una serie de acomodamiento de la economía en un momento para mí trágico, porque la enfermedad no te deja, las personas no pueden salir a trabajar todos los días, las personas no pueden tener una serie, es decir, la economía de un país se rige por diversas maneras. Entonces, si la enfermedad está azotando, mucha gente está enferma, mucha gente muere, eso no es realidad, mucha gente muere. Todo eso trae consigo que afecta la economía y encima de eso hace ajuste económico. Entonces todo eso también, influye. Entonces es una cosa increíble. Solamente un detallito importante. Okay, déjame traducirlo un segundo. Just to, you know, make progress, a series of things do need to change within Cuba, you know, changes in bureaucracy, just a series of internal changes. But, you know, with the tragedy of the moment, you know, because there's no work right now and because of all the sickness, these adjustments have just come at a really difficult time. Entonces también consigo, vamos a decir ahora, la pandemia tampoco deja ningún intercambio aéreo, ¿saben? No hay vuelos. Entonces no se puede recibir ayuda, no se puede hacer esto porque las restricciones de vuelo, las personas no pueden viajar más de 7 días, mucha gente tiene que trabajar en sus países. Entonces, todo eso trae consigo una dificultad económica en Cuba. Todo eso tiene mucho precio. Entonces, es decir, no avisoro a corto plazo una mejoría económica. No lo avisoro. Lo que puedo hacer es que haya una situación de decadencia. Cada día decadencia porque no hay producción. No hay producción, entonces la fuente de ingreso principal del país es el turismo, y el turismo es una vía de ingreso que está detenida porque nadie viaja a hacer turismo porque se puede enfermar. So the pandemic just doesn't allow right now for air travel, which is one of the primary sources of being able to bring in resources. And so this all has a lot of long-term economic impacts. And there's just, Waldemar does not see any long-term change right now since there's no production within the country, since tourism's been shut down. And so it's just been a very, very grave situation. Solamente un último detalle, Jason. Ajá. Una persona en el 2020 pagaba 0.09 el kilowatt en hora de electricidad. Ajá. Hoy paga 0.33 los primeros 100 kilowatts gastados. Y así, mientras más de 100 kilowatts vas aumentando. Y cuando viene a ver una persona que gastaba la misma cantidad de kilowatts en diciembre del 2020, cuando llegue enero del 2021 tiene que pagar 10 veces el valor que tenía. Entonces, son situaciones que estamos viviendo bastante tensas. Pongo este ejemplo, que es un ejemplo clásico. En cualquier país del mundo, la electricidad es cara, hay que pagarla. Eso es un poco que pasa. Entonces, si la electricidad es cara, hay que pagarla. De ahí para allá se deriva que todo lo demás se encarece. Todo lo demás. So he just gives an example, which he mentioned in his message was in 2020, it was electricity was charged at 0.09 per kilowatts per hour. And in 2021, that's increased threefold to 0.33 kilowatts per hour. But effectively, so much has been, 10 times the value because, electricity is so connected to so many other things that are necessary for daily life. And so it's caused this kind of inflation. Sí, Coralia. Un detalle, están implementando el teletrabajo y
tanto por computadora como por teléfono. Y aumentaron también, porque Walter se refería a la tarifa de electricidad, pero aumentaron también la tarifa del teléfono. En So estos she's saying that tiempos, I'm sorry, disculpe, she's saying that they have increased the telephone tariff as well, just as telework is happening some, but the phone tariffs have gone up. The phone bills have gone up. aumentaron la tarifa de electricidad y los niños y niñas tienen, hasta la universidad, tienen sus clases por televisión. Entonces, las familias están viendo bien difícil la situación de la electricidad, de la comunicación, puntos tan vitales en estos momentos de pandemia. So right now in the time of the pandemic, it's really tough that these prices for electricity and for phone bills have gone up, because a lot of kids in college are having their classes virtually, their classes online. And so these increased prices of these commodities, of these electricity, have just affected other sectors. Gracias. Muchas gracias. Sí, Waldemar. Solamente un último detalle para que más o menos sepan nuestra realidad, que también podemos decir que esta es nuestra modesta opinión. Sí, claro. También se pueden encontrar otras fuentes de información que puede brindar otro tipo de información al cual nosotros no hacemos referencia. Entonces también es muy importante que tenemos que tenerlo bien claro también. Walden wants to be sure that we know that this is his opinion, Coralia's opinion right now, and that there's other sources of information for what's going on in Cuba. We wants to maintain that this is his opinion for what's going on in his context. Y solamente también decir que en economía, cuando estudié en la universidad, había momentos de crisis inducida, crisis provocada para llegar a grandes cambios. Pero cuando estudiamos en la universidad, eso traía un gran precio en tantas cosas. So just the costs associated too with, sorry, I'm reading the chat as well, and so I may not get all this, but the cost of university as well, just the cost associated with trying to be in education have just been very difficult. Muchas gracias, Walde. Gracias, Coralia, por compartir. Well, Stan, would you like to move into a time of talking about ways to engage? We've already addressed some. We've sounded a call for sending funds to the Alliance to transmit straight to Cuba, and we have that way, and we do encourage you to do that. You had mentioned that there's a way to direct food and medicine to Cuba. Do you want to talk about some of that? Yes, let me segue first by doing one more point on the economy changes to address Ken's question and a little bit of James Garrison's question about the State Department restrictions. Stan va a ofrecer un poco de contexto, Coralia y Walde, acerca de lo que había preguntado Ken Segeste de los cambios económicos. While Waldemar said a good point that these changes have been rumored for at least a decade or more, and they did it, actually they did it right at the 1st of January, and there's a reason, at least from what I've been told by some of the economists and politicians and people in Cuba, is that they were banking on Joe Biden honoring his campaign promise to return to Obama-era policies and open up the economy. So they did these changes, much like Vietnam did in the 80s and 90s, to get their prices more in line with world market prices, to get more circulation of the dollar. And then when they did those things, thinking that with an opening of even a hope that it would end the embargo, they were getting their economy ready for that opening, just the opposite happened. It just kept, in fact, in January, before Joe Biden took office, the last thing Donald Trump did was to close down any remittances that could go through the very bank that the feedback churches use, the Banco Financiero Internacional. So there's at least one more
economic stranglehold to not get any dollars in. And so over the country, to try to circulate dollars, it was try to get ready for an opening. And I think it slammed them in the face when Joe Biden did not honor his promise. And it just exacerbated all of the problems because there was the changes really adversely affected people without having any opening to bring more dollars in. The other thing is that they thought they would be able to circulate dollars that people had in their homes, having been exchanging dollars for years for people who travel abroad. To get those in circulation, they thought that was an answer while they were suffocating and drowning. But then because of the pressure on international banks not to do business with Cuba, nobody would then take the US dollars from Cuba. So it left them in a terrible position. So for James's question about is anyone getting the State Department to relax restrictions, do all the advocacy we can, but I don't see any sign that the Biden administration and the State Department are going to move toward opening things. They're really responding more to the politics of the Miami Cubans and Bob Menendez in New Jersey. So I'm not very hopeful. Stan, would you like to translate for Walde and Coralia? Or... Brevemente, Waldemar y Coralia. Estaba diciendo que después de años y años de rumores de estos cambios, ¿por qué hicieron en diciembre y enero? He escuchado de personas en Cuba que la razón del tiempo de hacerlo ahora fue con la promesa de Joe Biden que él va a abrir la puerta y para crear una fuente que va a usar dólares, y después de Biden dice no, vamos a mantener el bloqueo de Trump. Todos estos cambios no funcionan para nada con Trump, pero el sueño, el fantasía fue con un regreso al tiempo de Obama puede funcionar. Yo no sé, este fue los rumores que he escuchado. ¿Me permiten? Sí, ahorita, sí. No nos podemos olvidar de algo. En abril de este año se iba a celebrar el 8º Congreso del Partido. Y desde el 7º Congreso del Partido fue que se planteó el reordenamiento que se iba a llevar a cabo como estrategia a cumplir durante este periodo de 4 años. ¿Qué pasa? Que al Congreso del Partido había que llegar con todos los requerimientos y todas las propuestas que habían quedado del Congreso anterior para este. El Congreso era en abril. En enero se empieza, el 1 de enero, desde mitad de año pasado, ya se estaba diciendo que iba a haber un momento para comenzar el llamado día cero, y que iba a ser, y que iba a ser. Estuvieron extendiéndolo, siempre se dijo que iba a ser el primer día del mes para que los bancos tuvieran apoyo, para que les fuera más fácil al banco. Lo fueron dejando para comenzar el año nuevo. En enero comenzó el año, no se avisoraba este pico pandémico, todo parecía indicar que ya la pandemia iba en declive, y lo que hizo fue que junto con el reordenamiento económico la pandemia alzó el vuelo. Para mí, en mi humilde opinión, era llevar todas estas propuestas del 7º Congreso cumplidas para el 8º Congreso. De hecho, llama mucho la atención que en el informe al Congreso del Partido se hace una crítica fuerte a cómo se implementó el reordenamiento económico. Crítica no a favor, sino señalando los errores. Esa es mi opinión. So Coralia's opinion is that a lot of this also happened. I'm going to make it brief because I didn't get all the details, but it happened essentially to comply with the 7th Congress's promises at the beginning of the 8th Congress. So in order so that they could say that the 7th Congress of the party
from the previous year so that they could comply with their promises. They went ahead and instituted them, even though we were in the midst of this crisis, this pandemic crisis. So that's her opinion. Is that correct, Stan? Did I translate that about right? Yeah, I think that what I heard her say also is that after that Congress meeting in April, they just kept saying it's going to be implemented on day 0 on the first of a month, but nobody knew which month. So every month they'd say it's going to be implemented. I see. And then it was implemented in January. Waldemar. Sí, bueno, para anunciar un poquito, yo no creo que para mejorar una economía, de un país tenga que depender de otros. ¿Me están escuchando? Para mejorar la economía de un país hay que depender de otro. ¿Sabes? Yo no creo que eso sea así. Como mi estudio de economía, ¿no? Yo creo que un país debe también trabajar en base a su propia producción, a su propia independencia, independientemente de que tiene que depender de otras cosas, ¿no? Pero no creo que haya sido por la administración Biden. Primera, porque en Cuba ya estaba asistiendo una, vamos a llamarle, inflación con la moneda CUC. ¿Te acuerdas que en Cuba había tiendas en CUC vacías y la tienda en USD estaba más o menos, la tienda con lo que llaman moneda libremente convertible, tenía mercancía? Entonces, tenía CUC en la mano y no había en qué gastarlo. Entonces, todo eso trajo consigo que yo no creo que sea por la administración. Solamente que para mí hubo mucha demora a la hora de implementar todo y demasiada diferencia entre un año con otro. No fue un brusco fue un cambio muy brusco y anunciado en poco tiempo. En solamente 9 días se cambió el país. Entonces, So, do you want to, Stan? No, I think Waldemar is saying that from his economic training, you can't build your economy on another nation's policy. So it has to focus on production. And so for a long time, they haven't been able to produce. So the focus needs to be on producing instead of basing a decision on Biden or anybody else's policies. But I couldn't hear him altogether, so I might have missed something too. I think that's right, and also just the inflation that had to do with that was happening with the CUC, and so it was a delayed. There was a little bit of a delayed process, but it was a very brusque change that happened within 9 days. And again, like Stan says, and like Weldon said, that the country's economy has to be based on their own base of production. So the question, we were going to segue into what we can do in the humanitarian crisis that they're facing right now. There's many obstacles. Joyce Fay, asked about the funds at Ecclesia. We were able to get from that initial fundraising the funds to Waldemar for pastoral support. Since then, we've raised a lot more money through the Circle of Mercy that will be sent through the Alliance and the United Church of Canada. But until that, those large gifts of support get there are ways that the churches can be helping with food, especially with churches that have sister churches. There are some web-based programs where you can sort of order food like you're ordering food from a grocery store to go pick up or be delivered, and it will get delivered in Cuba. So for $100, it's very high prices, but you can get so many pounds of rice and beans and some meat delivered to a pastor who can then share that with vulnerable people in the community. So we can put out the links to those websites. One of them is called Delicious para Cuba. The other one is a Facebook, forget the name of it. Anyhow,
there's also ways that you can get some money put on some of their debit cards and get some cash to people in small amounts. So we'll try to just continue disseminating the information of where those sites are. And also, as you've heard, that the phones are so important, it costs them money to use data to do what they're doing right now, to be on their cell phones. So if there are websites in which you can put $21 worth of data on their phones, and it enables them for about a month to be on WhatsApp groups. So all of those different ways of helping person to person, we can disseminate, we can get out through the Alliance communication. Thanks, Dan. Well, are there any other questions about engaging directly, ways to help support for the fraternity at this time? Any other questions that we'd like to ask, since we have Waldemar and Coralia on the line? Otras preguntas? Are there any messages of support, messages of encouragement? So every time our church has gathered recently, our Cuban friends have been part of our conversation. We want you to know that you're constantly in our hearts. April dice que cada vez que nos reunimos como una iglesia, nuestras hermanas y hermanos en Cuba están en nuestros corazones, estamos hablando de ustedes, orando por ustedes, y están en nuestros corazones. Coralia, creo que debes poner el... There you go. ¿Ya? Sí, ya. Ya. Está puesto. ¿Ya? You should put that because people will think they can send Que durante estos 31 años la fraternidad de iglesia y su caminar con el pueblo de Cuba, con el pueblo de Estados Unidos representado en la Alianza Bautista de Estados Unidos. Agradecemos infinitamente todos los esfuerzos, todo el compromiso, toda la solidaridad que ustedes han tenido con nosotros. Siempre las iglesias de la Alianza Bautista de Estados Unidos son el rostro de la solidaridad de Dios. Coralia says that on these 31 years, we've walked with the people of Cuba, we've walked with the people of the United States, and we're grateful for the commitment and the solidarity shown by you, by the Alliance of Baptists. You are the face of solidarity for us. Walde. Bueno, primero agradecer todo lo que hemos hecho y sobre todo la posibilidad de intercambiar. Pero quisiera también decirle a los hermanos, a todos, ¿no?, que gracias por sus oraciones y por este tiempo que hemos tenido. Y sobre todo que no, como dije anteriormente, no nos abandonen, no nos olviden en el sentido, diríamos, de nuestros pensamientos, ¿no?, como obra y como todo. Hay mucha gente que hoy no pueden conectarse a la internet en Cuba hoy. No pueden estar ahí así como estamos nosotros, sí.
Entonces también pensar en esas personas también es importante, que también piensen en ustedes también. Waldemar says, thank you for the ability to have this time, for your support. Thank you for your prayers, for this exchange. And he wants to reiterate something that he mentioned earlier, and that's please do not abandon us. But not only physically from support, but also from your thoughts, from your prayers, and especially those who are not with us this evening. For the vast majority of folks who are in the fraternity who can't connect via internet, who don't have that access. And so please be thinking about us here represented and those who had videos, but also be thinking about all the people who are members of the churches who aren't able to connect, who aren't able to exchange, who might feel more isolated and might feel alone. Y para terminar, sería bueno, ahorita que no hemos hablado de las últimas medidas de ayudar a las personas, tiene que ver con que a raíz de que todo lo que pasó, diríamos, el domingo pasado, el Estado anunció una serie de medidas de acompañamiento, vamos a llamarla así, en toda persona que viaje a Cuba a través del aeropuerto de La Habana, principalmente, puede traer ilimitado alimento, medicina y aseo libre de costo en Cuba. Es decir, las personas que puedan viajar a Cuba y que traigan maletas de medicina, comida y aseo, es permitido entrarlo sin tener que pagarlo por costo de aduana. Eso también es importante. Y lo otro es también importante que hay que anunciar también que toda persona que viaja a Cuba tiene que estar 7 días aislado en un hotel, vamos a llamarla así, como medida de restricciones por la COVID-19, que le hacen un examen de COVID-19 y entonces es esa como es situación que estamos viviendo. Pero anuncio esta medida por si no es invitar que vengan así como quieran, pero bueno, si alguien desea venir y ayudar a su iglesia hermana, ayudar a los demás, puede venir y traer, ¿sabe? Libre de costo, alimento, aseo personal y medicina. As of in the last week, one of the announcements that Waldemar wants to make that that the government has made is that since last Sunday, the state has announced ways of accompanying the Cuban people. And one is that anyone who's able to travel and come into the airport from outside the country can bring unlimited supply of food, toiletries, supplies, medicines, without having to pay any aduana taxes, import taxes, without having to have any restrictions. So it's unlimited at this point. And of course, he wants to remind us that all people who come to Cuba will have to be in quarantine for 7 days in a hotel and be there before they're able to interact with folks. But he doesn't say this to necessarily invite us to hop on a plane, but does want to say that there's ability to be in touch and to be able to deliver supplies that way. Gracias, Walde. Thank you, Walde. Well, Stan and Kim, do you want to move ahead? Depart in song, I believe was a song that Stan has that wants to share, that we can share together. So do you want to say anything about this song, Stan? I know you're muted. You have that song that I sent together. I do, yes. You're going to play it? Yes. Okay. One of the, just to lift up the song, there's been a lot of
sharing of new music even during the pandemic. And so one of the Matanzas piano players would send out just a psalm that he would put the music every week on WhatsApp. And so a lot of people are continuing to develop those resources. So this is a psalm that's sung by Emily Racine, a young girl, 9-year-old girl in our church in Matanzas, based on Psalm 27. The Lord is my light and my salvation, in whom shall I be afraid? El Señor es mi luz y salvación, ¿de qué podré tener miedo? El Señor es mi luz y salvación, ¿de qué podré tener miedo? El Señor defiende nuestra vida, ¿a quién habré de temer? El Señor es mi luz y salvación, ¿de qué podré tener miedo? Well, friends, I'd like to say thank you so much to everyone who's here tonight, especially thank you to Coralia Blanco and to Waldemar Murillo Sánchez. Amigos y amigas, quiero decir, gracias esta noche por todos estar con nosotros, especialmente Waldemar Murillo y por Coralia Blanco estar con nosotros y compartir un poquito. Gracias a Zaida Hernández Gutiérrez, a Orestes Roca, Antonio Santana Hernández, y a Waldemar otra vez. And thanks also to Zaida Hernandez Gutierrez, Orestes Roca, Antonio Santana Hernandez for sharing their messages. And thanks to Stan Dodson and Kim Chrisman and Orquídea Lima. Thank you. Yes, yes. We're going to close this evening, friends, with another poem that was written by Wanda. And so I'll share my screen and have that here. The poem's titled Noche or Night. Oración del alma, búsqueda de un amanecer esperanza. Ángeles abrazando el dolor de multitud de estrellas terrestres que intentan mantener encendida tu luz en medio de esta noche del alma, en esta oración. Kim, will you read the English translation? I think you might be muted. Crowd of terrestrial stars. What are they trying? Keep on. Your light in between from this night of the soul in this prayer. Amen. Amen. Thank you so much, friends. It's good to see all of you. Muchísimas gracias, amigos y amigas.